Fearless Conference 7. Bendiciones hermanos y hermanas de habla hispana, soy Diana Canadi, saludos desde San Luis, Missouri. Es una alegría para mí hablarles de lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos. Espero que esta lección sea de inspiración y motivación para su vida, a fin de que usted como hijo de Dios, madure en su fe y sea de bendición en su casa, su iglesia y comunidad. Oremos. Padre del cielo, te pido humildemente en el nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo el corazón de mis oyentes, y que ellos puedan prepararse para poder sobrellevar los tiempos duros y difíciles del fin. Amén. Viviendo con confianza y sin miedo. 7. En el último año, cumplimos un año hablando sobre la Biblia. Este año seguiremos haciéndolo. La Biblia puede parecernos un libro difícil, largo y dificultoso de leer y estudiar, porque no sabemos de dónde empezar y qué buscar, o porque está lleno de nombres extraños de personas y lugares, y tiene una información aburrida y aparentemente incomprensible. Todos los lectores y eruditos tienen opiniones diferentes sobre el significado de algunos pasajes específicos. ¿Cómo podemos saber quién tiene una razón correcta? ¿Podemos realmente confiar en la información de la Biblia, o no? Signo de interrogación abierto. ¿La Biblia se ha corrompido a través de los siglos? ¿Es cierto que ciertos libros fueron dejados de lado a propósito? Vivimos en una época en que la lectura de la Biblia ha caído a un nivel más bajo como nunca en la historia, y la confianza en Dios es cada vez más escasa. En una encuesta reciente en Estados Unidos, descubrieron que el 29% de los norteamericanos asegura que la Biblia es simplemente una colección de fábulas, leyendas, historia y preceptos morales registrados por los hombres. Acabamos de terminar una serie sobre la segunda venida de Jesucristo, según Jesús y sus apóstoles, los testigos oculares, que dice que el abandono de la fe será enorme antes del regreso del Señor. Mateo 24 del 4 al 5. Primera de Timoteo 4:1. Segunda de Tesalonicense 2 del 3 al 4. El desprecio a la fe comienza con el rechazo de la Biblia como la palabra de Dios. Necesitamos familiarizarse con los problemas relacionados con la veracidad de la Biblia para que podamos tener confianza en este valioso libro. A medida que enfrentamos los años cada vez se tornan más desafiantes que se aproximan a este mundo. Necesitamos entender el propósito de la Biblia para poder leerla y esperar que haga efecto en nosotros. Estos temas estudiaremos en esta serie. El término Biblia proviene de una palabra latina que significa libros. La Biblia es en realidad una colección de 66 libros y cartas escritas por más de 40 autores durante un periodo de 1500 años, desde la época de Moisés en 1440 a.C., hasta la muerte del apóstol Juan en 100 después de Cristo. Estos libros se dividen en dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito principalmente en hebreo, antes de que Jesús viniera al mundo, pero también tiene algunos pasajes en arameo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, después de que Jesús regresó al cielo. El tema que une a todos los libros de la Biblia es Cristo, como enviado a desarrollar el plan de Dios para la humanidad. Dios creó a los seres humanos para que se convirtieran en sus hijos e hijas, e hizo la tierra para que fuera un hogar para él y su familia. En las primeras páginas de la Biblia, aprendemos que Dios creó los cielos, la atmósfera, o el espacio exterior de la tierra con su palabra. Él habló, y el universo material llegó a existir. Génesis 1:1. Cuando la tierra, el hogar de su primera familia fue completada, Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen. Génesis 1:26. Dios hizo a la humanidad tan semejante a Él, como un ser creado puede ser semejante a su creador, de modo que esa relación es posible, argumentan algunos. La narración bíblica avanza rápidamente hacia la caída de la humanidad cuando Adán eligió apartarse de Dios por el pecado. Génesis 3 del 1 al 6. Como cabeza de la raza humana, se convirtió en el primer mayordomo de la tierra. Lastimosamente, el acto de rebelión de Adán trajo una maldición, enfermedad, corrupción a toda su descendencia. Génesis 3 del 17 al 19, Romanos 5:12, Romanos 5:19, Romanos 8:20. Inmediatamente después del pecado, los acontecimientos esclavizaron a la humanidad, y Dios prometió enviar al Salvador y Redentor Jesús, para morir en la cruz y reparar el daño, restaurar la familia y restituir su hogar familiar. Génesis 3:15.
El resto de la Biblia es el desarrollo gradual del plan de redención, en su plan para restaurar la familia y su hogar familiar como Él lo diseñó al principio. Cada libro y carta añade o avanza la historia en el plan del Señor para recuperar a su familia a través de Jesús. La Biblia es diferente a cualquier otro libro que se haya escrito, porque sus escritos fueron inspirados por Dios. Verdaderamente es un libro de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3:16. El término escritura proviene de una palabra griega que significa documento o escrito, y se usa para referirse tanto al Antiguo y al Nuevo Testamento. Inspiración se traduce de una palabra griega que se compone de dos palabras, theo, Dios, y pneo, respira, que significa inspirado por Dios. Dios sopló palabras a los hombres, y ellos las escribieron. Los escritores no entraron en trance. Dios les reveló a sus mentes todo lo que quería que escribieran, sus palabras y pensamientos, impartiendo su naturaleza a estos hombres. En 2 de Pedro 1:21, dice, ninguna profecía verdadera proviene de la iniciativa humana, sino que es inspirada por el Espíritu Santo, sobre aquellos santos hombres que hablaron de parte de Dios. La palabra griega que se traduce moviendo, significa llevar o cargar, que literal y figurativamente dice que fueron llevados o inspirados por el poder del Espíritu Santo, y no actuaron según su propia voluntad, simplemente expresaron los pensamientos de la mente de Dios. Dios les dio las palabras específicamente, por medio de su Espíritu. La Biblia es un libro sobrenatural porque es un libro de Dios. Sobrenatural significa perteneciente o relativo a un orden de existencia más allá del universo visible e invisible. Dios obra en nosotros con su palabra escrita. Cuando lo escuchamos y lo leemos nos fortalece, y nos cambia a través de su palabra escrita. Él nos imparte sabiduría, esperanza y gozo a través de su palabra escrita. Primera de Tesalonicenses 2:13, Mateo 4:4, Jeremías 15:16, Primera de Juan 2:14, Romanos 15:4. La Biblia es libro de Dios, un libro de principios destinados a ayudarnos a vivir una buena vida. Es la revelación de Dios, de sus planes y propósitos para la humanidad. Las Escrituras nos dan la sabiduría para recibir la salvación del pecado, la corrupción y la muerte, y librarnos de la incredulidad y castigo por no creer en Jesucristo. Segunda de Timoteo 3:15. Nuestro Dios Todopoderoso dice, que la palabra de Dios es el verdadero para sus vidas, que la vida real viene al alimentarse de cada día de palabra del Señor. Deuteronomio 8:3. Jesús se hizo repitió varias veces, deben alimentarse de cada palabra de Dios. Mateo 4:4. Para apreciar el valor de este maravilloso libro, necesitamos considerar que es la revelación de Dios a la humanidad, nos da el método de cómo mantenerse en relación con Él. La Biblia fue hecha para probar la existencia de Dios, o presumir que Dios existe, para manifestarse a la humanidad. La Biblia revela, 1. Que Dios es infinito, sin límites de tiempo y espacio. 2. Que es eterno, no tiene principio ni fin. 3. Que Él es el creador y sustentador de todo el universo. Isaías 42:5, 44:24 y 45:18. 4. Que Dios es omnipresente, que está en todas partes a la vez. Jeremías 23 del 23 al 24, Salmos 139. Pero Él no está necesariamente presente de la misma manera en todas partes. Hay lugares donde Él está especialmente presente. 5. Que Dios es omnisciente, todo lo conoce y todo lo sabe. Salmo 147:5, Isaías 46 del 9 al 10. 6. Que Dios es omnipotente, todo lo puede, nada hay imposible para Él. Génesis 18:14, Lucas 1:30 hiciste. 7. Que Dios es inmutable, nunca cambia, siempre el mismo. Él no puede ser falso consigo mismo. Segunda de Timoteo 2:13. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Dios es espíritu y Él es invisible. Juan 4:24. Y Chem 1:17. Aunque Él no puede ser discernido con los sentidos físicos, cuando Él quiere, Él puede dar una apariencia de sí mismo. Génesis 18:2.1. Dios no tiene una forma. Él es espíritu y un espíritu no tiene cuerpo físico. La Biblia usa antropomorfismos, declaraciones que habla de Él como si fuera un hombre. Éxodo 31:18, Éxodo 33:23. Pero, Él no es un hombre. Este tipo de declaraciones
Sirve para ayudarnos a conocer algo de su ser, son términos con los que podemos relacionarnos. Dios es un ser con personalidad. La personalidad existe donde hay mente, inteligencia, voluntad, razón, autoconciencia y autodeterminación. Una nota al margen importante. El panteísmo es una enseñanza antigua, pero falsa, que se ha vuelto cada vez más popular en el mundo occidental en los últimos 50 años. El panteísmo pretende que Dios es una energía o fuerza que está presente en todo y que todo es Dios. Dios no es una mente o energía, no es una fuerza inconsciente. El universo no es Dios. Dios es un ser, el creador del universo. Él tiene personalidad, podemos ver su mente y voluntad en operación en la creación. En Salmos 19 del 1 al 4, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento demuestra las obras de sus manos. Día tras día siguen hablando, noche tras noche se da a conocer, sin un sonido o una palabra, su grita desde los cielos, su mensaje ha llegado a toda la tierra, y sus palabras a todo el mundo. En Romanos 1:20, dice, desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de la naturaleza de Dios se han hecho visibles, como su eterno poder y trascendencia. Ha hecho fácilmente perceptibles sus maravillosos atributos, porque ver lo visible nos hace comprender lo invisible. Dios es trascendente, más allá de cualquier cosa que podamos imaginar, Él es incomprensible, más allá de nuestro entendimiento y comprensión. En Isaías 55 del 8 al 9, dice, mis pensamientos son completamente diferentes a los tuyos, dice el Señor, y mis caminos van mucho más allá de lo que puedas imaginar, porque, así como los cielos son más altos que la tierra, mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. En Romanos 11:33 dice, ¿quién podría pensar en las riquezas de Dios, la profundidad de su sabiduría y las maravillas de su perfecto conocimiento? ¿Quién podría jamás explicar la maravilla de sus decisiones o descubrir la forma misteriosa en que lleva a cabo sus planes? Sin embargo, este ser trascendente, infinito y eterno, es reconocible y quiere ser conocido por los hombres y mujeres que Él creó. A través de sus revelaciones dadas a nosotros en su palabra podemos conocerlo, debido a que Él es eterno e infinito. Nosotros, como seres finitos, no podemos conocerlo completamente. Pero podemos saber lo suficiente de lo que Él ha revelado de sí mismo para responder con reverencia, agradecimiento. Podemos saber algo de su ser y su trato con la humanidad, cómo es Él, y por qué nos creó, qué ha hecho, qué está haciendo y hará por nosotros. La verdadera vida, la alegría y la satisfacción, provienen de conocer a Dios. Fuimos creados para tener una relación con Él. Notemos lo que Dios dice acerca de nosotros y la relación del hombre con Él. En Jeremías 9 del 23 al 24. Así dice el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el valiente en su valentía, no se alabe el rico en sus riquezas, alábese en conocerme, que yo soy el Señor, y que no hay otro Dios fuera de mí. En Jeremías 9:24, dice, pero el que se gloríe, gloríese en esto, en entenderme y conocerme, personal y discernir y reconocer mi carácter. Él quiere que, aquellos que se gloríen diciendo que lo conocen. La palabra hebrea halal, significa brillar, hacer un espectáculo, gritar, a menudo, se traduce como alabanza. Esto es lo que Dios quiere que sepamos acerca de sí mismo, que Él practica, hace, logra, con amor inquebrantable, lleno de bondad, misericordia, fidelidad y amor que dura para siempre. Él practica la justicia y hace lo que es correcto en la tierra. Tengamos en cuenta que Dios Todopoderoso se deleita en las personas, se complace en conocerlo. Porque Dios es espíritu y es invisible, no podemos conocerlo, percibirlo o discernirlo con nuestros sentidos físicos. Tampoco podemos conocer a Dios a través de nuestras emociones o circunstancias. Si tu relación con Dios se basa en tus sentimientos o tus emociones, tendrás altibajos en su relación con Él según sus emociones y circunstancias. Cambian las circunstancias. Solo podemos conocer a Dios a través de la revelación que Él nos da en su palabra escrita. Por eso es tan importante que sepamos leerlo, y que tengamos confianza en lo que leemos. En Romanos 10:17, la fe, la confianza en Dios, nos llega a través de la palabra de Dios, porque nos muestra cómo es Él y lo que ha hecho, está haciendo y hará por nosotros. En Salmos 9:10, dice, y los que conocen tu nombre, quienes tienen experiencia y están familiarizados con tu misericordia,
se apoyarán y confiarán en ti, porque tú, Señor, no desamparas a los que te buscan. Conocer a Dios, como realmente es, solo se logra, por medio de su palabra, que revela su carácter y poder, que es vital, si queremos tener confianza en Dios, y vivir sin miedo afrontando los desafíos de la vida. La Biblia es revelación progresiva, porque Dios se reveló gradualmente a sí mismo en toda su gloria y majestad. En las páginas de las Escrituras, se revela Jesucristo y su plan de redención para el mundo entero. Jesús es la palabra viva, la palabra de Dios hecha carne. Juan 1:14, la palabra viva es Jesús, el Hijo de 100% hombre y 100% Dios. En Hebreos 1:1-2, dice: desde mucho tiempo atrás, Dios habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas, pero ahora, nos ha hablado a través de su Hijo. Jesús refleja la propia gloria de Dios el Padre, y se manifiesta exactamente igual a Dios. En Hebreos 1:3, dice: Él sustenta el universo con el poder de su palabra, y lo mantiene, guía e impulsa el universo, con su poderosa palabra de poder. Hebreos 1:3. Notemos algo que Jesús dijo a sus 12 apóstoles, mientras celebraban la última cena, la noche antes de ser crucificado. Comenzó a prepararlos para que tengan confianza, porque les prometió que pronto volvería. Juan 14 del 19 al 21. Jesús les dijo que el mundo ya no lo vería, pero ellos sí. Les aseguró que seguiría revelándose o manifestándose a los que guardan sus mandamientos. Los oyentes de Jesús habrían relacionado sus declaraciones con la palabra escrita de Dios. Él estaba hablando con hombres judíos del primer siglo que sabían por su historia que Dios escribe sus mandamientos en su libro. Jesús prometió continuar dándose a conocer a sí mismo, y su amor a través de su palabra escrita, la palabra viva revelada a través de la palabra escrita. Conclusión: lecciones como estas no parecen prácticas cuando las personas enfrentan problemas y desafíos importantes en sus vidas. Cerremos esta lección con algunas ideas sobre la practicidad de la información dada. Cuando te convenzas de la bondad y la grandeza de Dios, y de su amor por ti, serás valeroso y confiado, incluso en las peores circunstancias. Pero ese tipo de confianza y valentía solo se obtiene al ver a Dios que realmente obra, más grande que todo lo que pueda venir en tu contra, más grande que cualquier problema que enfrentes, y más amoroso y compasivo de lo que puedas imaginar. Nada es imposible para aquel que os ama. La Biblia, la palabra escrita de Dios, su revelación de sí mismo para ti, te dará ese tipo de confianza y valentía, si te conviertes en un lector regular. Las personas luchan con la Biblia, porque no saben cómo estudiarla. Permítanme ofrecer una sugerencia que como funcionó para mí y como ha funcionado para muchas otras personas. La lectura regular y sistemática. Reserve un periodo corto de tiempo para leer regularmente, que sea máximo de 15 a 20 minutos, todos los días. Comience con el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es más fácil de entender, cuando estamos familiarizados con el Nuevo. Lea cada libro de principio a fin lo más rápido que puedas. No se preocupes por lo que no entiende, sigue leyendo, para familiarizarte con el texto. La comprensión viene con la familiaridad, y la familiaridad viene con la lectura regular y repetida. La Biblia no fue escrita en capítulos y versículos, que se agregaron siglos después y servir como puntos de referencia. Cada libro y carta estaba destinado a ser leído de principio a fin. Si usted se compromete a leer la Biblia de esta manera, le aseguro que, en un año, será una persona diferente. La lectura de la Biblia es alimento sobrenatural, muy efectivo. Si estudia regularmente, el miedo terminará, su confianza en Dios crecerá, su corazón se llenará de amor, y las preocupaciones de la vida no le alcanzarán. Durante las próximas semanas, le daré información y más herramientas para ayudarle a leer la Biblia de manera efectiva, con el propósito, aumentar su confianza en este libro maravilloso, que es la revelación de Dios. Hasta la próxima semana. Bendiciones. Diana.